Fue un día lleno de mucha actividad. La igualdad entre los equipos de la cima es importante, aunque uno de ellos parece escaparse del resto. Parece que se está cumpliendo el escenario en donde uno de los equipos mantendrá con vida sus aspiraciones por el título. En especial porque se acaba de hacer oficial que Max Verstappen penalizará en la parrilla de salida del Gran Premio de Sao Paulo el domingo. Serán 5 puestos de sanción, y eso podría dejar un panorama interesante. Pero no me voy a adelantar, vayamos a lo más importante que sucedió este viernes en la práctica libre y el shootout sprint. Iniciamos con la práctica libre número 1, la única sesión de pruebas que tendremos este fin de semana. Desde el momento en el que se anunció la bandera verde en el circuito de Interlagos, casi toda la parrilla salía a aprovechar cada minuto. Al ser la única jornada en la que podían probar diferentes tipos de configuración aerodinámica y mecánica, era esencial llegar a ver el comportamiento del auto con diferentes puestas a punto. Ver qué le iba mejor al auto, en especial por la exigencia de este autódromo. Recordando que son curvas desafiantes, pero también rectas en la que se debe de aprovechar cada momento para poder adelantar. Para esto se le necesita dar armas a los pilotos, y esto solamente se proporciona encontrando ese balance perfecto entre velocidad punta y rendimiento en el paso por curva, una tarea que realmente es complicada en Brasil. Las organizaciones mayormente salieron con compuestos medios, comenzaron a explotar la pista y recolectar información clave para la configuración de sus monoplaza de cara a la shootout sprint. Este año el circuito ha sido reasfaltado, lo que sumaba un reto adicional. Necesitaban engomar el circuito. Durante los primeros 10 minutos los pilotos giraron constantemente para mejorar el agarre, vueltas continuas con esas gomas medias. Por supuesto que algunos ingresaban a los pits para realizar los ajustes necesarios, pero eran pocos los que lo necesitaban hacer. Después de los primeros 15, Verstappen marcó la referencia con un tiempo de 1:11.712. Ahí comenzaron a recortar bastante los cronos. Enseguida Russell cerró su vuelta y se colocó por detrás del neerlandés. Después de esa primera tanda de giros competitivos, seguía un orden interesante con Pérez, Sainz, Leclerc, Alonso, Albon, Hülkenberg, Hamilton y Norris. El equipo de Red Bull se veía especialmente cómodo, ubicándose en las posiciones 1-3. Sin embargo, otros equipos también comenzaban a tener una buena adaptación, y otros tantos tenían dificultades que nadie esperaba, y con esto nos referimos a McLaren, por ejemplo, que no se veían para nada cómodos. Mercedes, por otro lado, tenía un polo opuesto, porque Hamilton tenía cierta situación de complejidad. No se llegaba a sentir cómodo en el circuito, buscando la configuración que le iba mejor, pero se le estaba complicando bastante la labor. A diferencia, por ejemplo, de Russell, que desde el inicio comenzó a tener buenas sensaciones. Era muy claro quién comenzaba a tener una mejor dirección en cuanto a la puesta a punto de SW15. Con 37 minutos en el reloj, los equipos trabajaron intensamente en los boxes. Varios de ellos entraron a los pits para llegar a hacer cambios aerodinámicos, probando y ajustando los cambios en los monoplaza. A la mitad de la sesión estábamos viendo cómo comenzaron a hacer pruebas con tanque lleno, aunque otros todavía seguían descargados tratando de encontrar el balance con las tandas cortas. Uno de ellos era Lewis, que subió al segundo puesto, demostrando el potencial de su auto mientras la pista comenzaba a mejorar poco a poco. Los tiempos comenzaron a bajar. A pesar de la expectación por los cabalinos rampantes, Ferrari todavía tenía ciertas dificultades también. No mostraban esa comodidad que sí habían tenido en las citas anteriores, como por ejemplo en México y Estados Unidos. Por otro lado, McLaren continuaba lejos de los líderes, Piastri 11º y Norris 16º. Faltando 20 minutos para el final, Mercedes comenzó los simulacros de clasificación, siendo los primeros en ejecutar esas vueltas de ensayo. Mientras tanto, los demás equipos seguían con sus pruebas de ritmo de carrera. Ningún otro había montado compuestos blandos. Después de algunos minutos, los equipos regresaron a los boxes faltando 15. Estuvieron dentro de los pits durante algún tiempo. 5 minutos en particular fue lo que tardaron la mayoría de corredores. Con esto montaron los neumáticos blandos para intentar las vueltas rápidas. Era ahí donde iba a comenzar el reto, el balance entre el ritmo de carrera y también las tandas cortas. Los cronos comenzaron a caer. Ferrari y McLaren lograron acercarse en el top 10 con registros competitivos. Red Bull, por otro lado, fue uno de los últimos que salió con sus dos pilotos y enfrentó varios problemas de tráfico, una variable que también iba a ser importante de tomar en cuenta para la shootout y la clasificación. Lo complicado para este momento era la obtención de una vuelta limpia, porque prácticamente los 20 pilotos estaban en el trazado. Ese era el reto para ese instante.
Justamente en el desenlace de esta práctica libre número 1 comenzamos a ver ciertos indicios del potencial de los equipos. Ferrari y McLaren lograron acercarse bastante, empezaron a apretar ese top 10 con los registros más fuertes, y fue en ese instante de mejoría donde Norris marcó el mejor tiempo de todos, el crono más rápido de lo que iba apenas del fin de semana. Hablamos del 1:10.611. Era importante ver ese repunte de McLaren que al final de la sesión había aparecido por fin. Red Bull en cambio quedó fuera del top 10, y es que no habían podido ejecutar vueltas completamente limpias. Verstappen se quedó en el puesto 15 y Pérez en el 19. Fue una sesión muy cambiante, pero no podíamos llegar a dar como descartado a nadie, porque al final todavía tenían tiempo para poder llegar a cambiar ciertas cosas y poder ayudar a su rendimiento. Había mucha incertidumbre para la clasificación a la sprint. Pasamos a la shootout. Ya no había tiempo para más pruebas. Era el momento de enfrentar la clasificación para la parrilla de salida de la carrera sprint. Necesitaban exprimir hasta el máximo de los autos en condiciones complicadas para muchos. Esto por los compuestos que estaban obligados a utilizar. Recordemos que en Q1 necesitan neumáticos amarillos, es decir medios, y solamente hasta la Q3 es cuando pueden utilizar las gomas rojas. Empezamos con la Q1. La temperatura en el circuito de Interlagos había bajado a comparación de la práctica libre número 1, complicado el trabajo de los equipos para calentar las gomas y así alcanzar el rango óptimo de funcionamiento. Además, el reciente reasfaltado del trazado presentaba ese desafío que ya te mencioné, porque ahora necesitaban colocarlo en temperatura y engomarlo. Esto solamente se iba a poder materializar después de ciertas vueltas. Llegó la bandera verde y los pilotos iniciaron rápidamente la actividad. Necesitaban marcar sus primeros tiempos. Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron los primeros en abrir vuelta. Los Ferrari cerraron sus primeros giros y Leclerc logró un tiempo competitivo mientras que el de Sainz no fue tan positivo. Si somos honestos, fue bastante elevado. A medida que avanzaba la primera tanda, los corredores que salieron temprano a la pista empezaron a sufrir con las condiciones. Sus tiempos habían sido tan altos que estaban colocándose en las últimas posiciones. Había un contraste gigantesco con los que salieron después, aprovechando el aumento de la temperatura, mejorando significativamente los sectores. Se observaba una debilidad en el segundo por parte de Red Bull, porque a pesar de que eran competitivos en el primero y se enfilaban a una vuelta fuerte, en el segundo llegaban a caer significativamente. No lograban igualar el ritmo para cerrar con la misma fuerza. Era un reto individual para los RB20, algo con lo que iban a tener que estar enfrentándose constantemente a lo largo de esta quali. La pista evolucionó rápidamente y gracias a estas vueltas continuas en esta tanda, los pilotos consiguieron recortar todavía más esos cronos iniciales. Al final de esta primera sesión, el orden de los tiempos dejaba a Piastri en la punta, seguido de Leclerc, Hülkenberg, Sainz y Lawson. Con solo 4 minutos restantes, algunos de los pilotos que buscaban asegurar su pase salieron. La temperatura en este momento comenzaba a ser un factor crucial. En esas últimas vueltas continuas en la Q1, los Red Bull mostraron una mejora importante en su rendimiento. Checo Pérez logró un crono competitivo ubicándose en la quinta posición. Sin embargo, la actuación de Lando Norris fue más que destacada. Marcó un tiempo impresionante bajando al 1:9. Y esto era prometedor para la emoción en cuanto al cierre que nos esperaba en la Q2 y la Q3. Los eliminados en esta tanda fueron Alonso, Ocon, Tsunoda, Stroll y Zhou. Seguimos adelante con lo más importante que sucedió, pero antes de continuar recuerda suscribirte a este canal si te gustan este tipo de formatos de resumen. De esta manera siempre te vas a mantener informado. No olvides dejar tu like también porque eso nos ayuda bastante a crecer dentro de la plataforma. Ahora sí, continuemos con esta Q2 en la shootout. En este momento los equipos se preparaban para el segundo filtro, poder pasarlo y no quedar descartados en estas instancias, conscientes todos de que los corredores que cerraran todo al final iban a tener mejor oportunidad, en especial porque parecía que la temperatura iba en aumento. Necesitaban elegir el mejor instante para salir, adecuar su estrategia a estas exigencias. Había mucha actividad en el pit lane y la amenaza de lluvia parecía que se estaba manejando en ese momento. El viento estaba incrementando también
también. Los pilotos estaban tratando de dejar su primera marca lo más rápido posible. Todo esto, por supuesto, que iba a afectar de manera importante el desarrollo del trazado. La mejora que había tenido podía llegar a borrarse. El cielo comenzó a oscurecer bastante. Todos debían de apresurarse para no tener una sorpresa desagradable. Russell fue el primero en salir a pista, estableciendo el primer tiempo de referencia. Sin embargo, Norris no tardó en superar ese crono, logrando un impresionante 1:09.063 que prácticamente aseguraba su pase a la siguiente ronda. Tan solo necesitó de una oportunidad para poder hacer esta vuelta. En esta misma sesión, tanto Piastri como Checo Pérez mostraron una clara intención de pasar a la siguiente tanda, algo que no habían tenido en México, pero comenzaron a presentarse los retos que también habían vivido en el autódromo de los hermanos Rodríguez: poca tracción y dificultad para colocar en temperatura los neumáticos. Necesitaban reaccionar y de manera importante. Ese primer tiempo para ambos había sido muy alto. Después del primer intento, todos los corredores se fueron a los boxes, esperaron su momento para el segundo intento, y esto sucedió en los últimos 3 minutos, cuando la pista se convirtió en un escenario de intensa competencia. Todos estaban luchando por un lugar en la siguiente quali. Era momento del todo o nada para varios de ellos. Parecía que todo se iba a definir en los últimos segundos. Sin embargo, Sergio Pérez quedó fuera, y esto fue sorpresivo, porque se debió únicamente a la mala estrategia de su ingeniero en esta ocasión. Salió demasiado tarde al pit lane, y cuando terminó su vuelta de calentamiento ya no tenía tiempo para abrir su giro. Se quedó con su primer giro. Ya no pudo ejecutar otra vuelta al ver la bandera a cuadros agitarse en la línea de meta. Fue llamado a los boxes directamente. Es una lástima para él porque había iniciado de manera sólida el fin de semana, con una buena práctica libre y además dando buenas sensaciones en la Q1. Pero en esta ocasión vimos una sorpresa en particular, y es que Hamilton no pudo pasar, al igual que Franco Colapinto. En esta ocasión el británico y el argentino quedaron descartados en esta instancia. Pero también debemos de darle crédito a un piloto que ha tenido grandes actuaciones cuando ha tenido la oportunidad de aparecer en la parrilla. Hablamos por supuesto de Oliver Bearman. En esta ocasión llevó su Haas hasta la Q3, siendo muy consistente y adaptándose rápidamente a las condiciones. Los eliminados en esta ocasión fueron Hamilton, Hülkenberg, Checo, Colapinto y Bottas. Llegamos al momento crítico, la definición. El instante en el que se iba a revelar el verdadero potencial de los pilotos y quién iba a ocupar ese primer puesto en la carrera de mañana. El clima se hacía más impredecible a cada minuto que pasaba. El viento también se intensificó y la temperatura de la misma manera comenzó a bajar. La lluvia parecía cada vez más cercana, y en estas condiciones los pilotos de McLaren decidieron arriesgarse, salir primero con neumáticos blandos, tratando de maximizar las prestaciones que ya había en la pista, antes de que esto fuera afectado por las condiciones climatológicas. Piastri fue el primero en abrir vuelta, seguido muy de cerca de su compañero de equipo Lando Norris, y en esta ocasión el británico cerró una vuelta impresionante. Marcó un tiempo por debajo del 1:09, lo que colocaba la vara muy alta para los demás corredores. Albon también logró cerrar su vuelta justamente detrás de los MSL38, aunque quedó muy lejos de ese primer tiempo con el FW46. El resto de los pilotos todavía aguardaban los boxes, y a falta de 3 minutos para el final, las organizaciones finalmente liberaron a sus pilotos. Todos salieron a pista y se enfrentaron a un clima que iba a ser una completa incógnita. No sabíamos si las prestaciones se habían mantenido, se habían disminuido o habían aumentado, en cuyo caso iba a afectar directamente a los pilotos del equipo Papaya. El final de la Q3 fue sumamente reñido, con la pole position disputándose principalmente entre los McLaren, y había una pregunta: si los Ferrari o el Red Bull, que estaba vivo, puede llegar a complicar al británico. Pero conforme todos pasaban por la línea de meta, veíamos como nadie era capaz de bajar el 1:09. Leclerc, Sainz y Verstappen quedaron muy lejos, aunque al final Oscar Piastri sorprendió con una vuelta que le dio la pole position, superando a Norris por menos de una décima, asegurando así la primera fila para el equipo de Woking. Estaban dejando muy en claro que en este trazado este auto
volaba. Parecía que Brasil, una vez más, volvía a ser territorio McLaren. En cuanto al orden, como te acabo de mencionar, es primera posición para Piastri, segunda para Norris, tercero Leclerc, cuarto Verstappen, quinto Sainz, sexto Russell, séptimo Gasly, octavo Lawson, noveno Albon y décimo el sorpresivo Oliver Bearman. Este último no pudo escalar más porque su tiempo fue invalidado por límites de pista, por lo tanto será décimo en la parrilla de salida del sprint. Fue un cierre más que emocionante, aunque la definición al final dependió únicamente de un equipo, lo cual los deja como los claros favoritos para llevarse la victoria en el sprint de mañana. Pero veremos qué nos entrega Ferrari, que también está ahí en la casa y con un ritmo de carrera mucho más que fuerte, por lo que han mostrado tanto en México como Estados Unidos. Verstappen, por supuesto, que va a querer aminorar el impacto que pueda tener esto en el campeonato de pilotos, por lo que va a cazar a Leclerc de inmediato. Recuerda que mañana tendremos dos eventos importantes, con la carrera corta y después la clasificación, que nos dará la parrilla de salida para el evento principal, el Gran Premio de Sao Paulo el domingo. Pero no te preocupes por nada, acá te coloco los horarios para mañana, presentado todo por Acesta, iniciando todo con la sprint que tendremos en la primera sesión, unas horas después la clasificación, una quali que será más que disputada. Si no tienes la posibilidad de ver alguna de estas dos jornadas, no te olvides que aquí tendrás el resumen a detalle, así que suscríbete para que no te pierdas de absolutamente nada. Déjanos tu like, eso nos ayuda mucho a ser compartidos dentro de la plataforma, y coméntame cuál crees que sea el podio para mañana en la sprint. Yo me despido y nos vemos en el video de mañana.